5 personas entraron al bosque, ninguna salió jamás, y lo que encontraron 15 años después cambió todo lo que creíamos saber sobre su desaparición. Esta es la historia que México intentó olvidar, pero que el silencio de la montaña nunca dejó descansar. Era marzo de 2009. Un grupo de 5 excursionistas experimentados se adentró en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, México. Llevaban equipo profesional, GPS de última generación, provisiones para 7 días y años de experiencia en rutas de alta montaña. 4 días después, cuando no regresaron al punto de encuentro acordado, comenzó una de las búsquedas más extensas en la historia del montañismo mexicano, pero lo que los rescatistas encontraron en ese bosque no fueron cuerpos, ni rastros, ni señales de lucha. Lo que encontraron fue un silencio tan profundo que heló la sangre de los veteranos más curtidos. Y durante 15 años, ese silencio guardó un secreto que nadie imaginó. Los 5 desaparecidos tenían nombres, familias, sueños. Andrés Villarreal, de 38 años, ingeniero civil de Tijuana, llevaba una década escalando las montañas más desafiantes de México. Su esposa Elena lo describía como meticuloso hasta la obsesión, un hombre que jamás dejaba nada al azar. Carla Mendoza, 32 años, bióloga marina convertida en guía de montaña, había conquistado el Popocatépetl 3 veces. Sus amigos decían que conocía el lenguaje del bosque mejor que el de los humanos. Roberto Suárez, 41 años, fotógrafo de naturaleza, documentaba cada expedición con una precisión casi científica. Sus imágenes habían aparecido en National Geographic. Lucía Romero, 29 años, médica de emergencias, era la razón por la que el grupo siempre se sentía seguro. Llevaba un botiquín que parecía un hospital portátil. Y finalmente, Diego Campos, 35 años, profesor de historia que había estudiado las rutas ancestrales de los pueblos originarios de Baja California y que insistió en seguir un antiguo sendero indígena que, según sus investigaciones, llevaba a un sitio ceremonial olvidado. La Sierra de San Pedro Mártir no es cualquier montaña. Con picos que superan los 3.000 metros de altura, bosques de pino y abeto que parecen sacados de otro continente, y temperaturas que pueden descender a 20 grados bajo cero en las noches de invierno, esta sierra es un gigante dormido que exige respeto. Los pueblos Kumiai, que habitaron estas tierras durante milenios, la consideraban sagrada, un lugar donde el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus se tocaban. Contaban historias de viajeros que entraban y nunca salían, de voces que llamaban desde la niebla, de luces que danzaban entre los árboles en las noches sin luna. Pero en 2009, esas historias eran vistas como folclore, supersticiones de otra época. Andrés, Carla, Roberto, Lucía y Diego eran personas racionales, científicas, preparadas. No creían en leyendas. El plan era simple y seguro. Partirían desde el Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en la cima de la sierra. Descenderían por la vertiente este, siguiendo la ruta que Diego había trazado en sus mapas antiguos. Acamparían en 3 puntos específicos y regresarían en 4 días. Informaron a las autoridades del parque, dejaron su itinerario detallado con familiares y amigos, verificaron el pronóstico del tiempo. Todo estaba bajo control. La mañana del 12 de marzo de 2009, los 5 subieron a la camioneta de Andrés, revisaron por última vez su equipo y se dirigieron hacia la montaña. Lucía le envió un mensaje de texto a su madre. Nos vamos a la aventura. Te amo, nos vemos en 4 días. Fue el último mensaje que alguien recibió de cualquiera de ellos. Si disfrutas historias que desafían la lógica y te mantienen despierto por las noches, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que estás por descubrir no tiene explicación y puede que nunca la tenga. Los primeros 2 días transcurrieron normalmente.
Un guardabosques los vio pasar por el primer punto de control a las 10 de la mañana del 12 de marzo. Andrés intercambió algunas palabras con él sobre las condiciones del sendero. Carla tomó fotografías de un águila real. Roberto ajustó su cámara para capturar la luz de la mañana filtrándose entre los pinos centenarios. Se veían felices, entusiasmados, recordaría después el guardabosques, como cualquier grupo experimentado que sabe lo que está haciendo. Según el itinerario, el segundo día debían alcanzar un claro cerca de un arroyo donde Diego creía que existía un antiguo campamento Kumiai. La idea era documentar el sitio, tomar muestras de la zona y continuar hacia el punto ceremonial al día siguiente. Pero después de ese encuentro matutino con el guardabosques, los 5 senderistas se desvanecieron como si la tierra se los hubiera tragado. El 16 de marzo, cuando no regresaron al punto de encuentro, Elena Villarreal llamó a las autoridades del parque. Al principio no hubo alarma. Los excursionistas a veces se retrasan. Los senderos pueden ser más difíciles de lo anticipado. El clima puede cambiar. Pero cuando cayó la noche del 16 y seguían sin noticias, se activó el protocolo de búsqueda y rescate. Para la mañana del 17 de marzo, 50 voluntarios, 20 guardabosques, 2 helicópteros y 5 equipos caninos peinaban la Sierra de San Pedro Mártir. Siguieron el itinerario exacto que los 5 habían dejado. Revisaron cada metro del sendero. Los perros rastreadores detectaron el olor en el primer tramo. Lo siguieron durante kilómetros y luego, en un punto específico del camino, se detuvieron, ladraron, gimieron, se negaron a avanzar. Los entrenadores nunca habían visto algo así. Era como si el rastro simplemente dejara de existir. Durante 3 semanas, la búsqueda se intensificó. Llegaron expertos en rescate de montaña de todo México y de Estados Unidos. Utilizaron tecnología de punta, drones con cámaras térmicas, satélites, equipos de geolocalización. Revisaron cada cueva, cada barranco, cada rincón de la sierra. Interrogaron a todos los visitantes que estuvieron en la zona esos días. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. La sierra guardaba su secreto con una terquedad que rozaba lo sobrenatural. Lo más perturbador era la ausencia total de evidencia. No encontraron tiendas de campaña, ni mochilas, ni ropa, ni rastros de fogatas. Los GPS que llevaban nunca emitieron señales de auxilio. Sus teléfonos celulares, aunque sin cobertura en la mayor parte de la sierra, tampoco mostraron intentos de llamadas o mensajes después de ese primer día. Era como si 5 personas adultas, con más de 100 kilos de equipo entre todas, hubieran sido borradas de la realidad. Las familias vivieron un infierno de incertidumbre. Elena Villarreal estableció un campamento base en el pueblo más cercano y permaneció allí durante 2 meses, negándose a abandonar la búsqueda. La madre de Lucía sufría ataques de pánico cada vez que sonaba el teléfono. Los padres de Diego contrataron a un investigador privado que había trabajado en casos de alto perfil. Nada funcionó. La prensa nacional cubrió la historia durante semanas, con titulares cada vez más oscuros. El misterio de la sierra, 5 vidas tragadas por la montaña, ¿qué esconde San Pedro Mártir? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de un accidente masivo, una caída en algún barranco no cartografiado. Otros mencionaban la posibilidad de un encuentro con narcotraficantes que usaban rutas clandestinas en la sierra. Los más místicos rescataban las antiguas leyendas Kumiai sobre espíritus guardianes y portales a otras dimensiones. A medida que pasaban los meses sin respuestas, la desesperación dio paso a algo peor, la resignación. En agosto de 2009, después de 5 meses de búsqueda continua, las autoridades declararon oficialmente a los 5 senderistas
como desaparecidos y presumiblemente fallecidos. La búsqueda activa se suspendió, aunque técnicamente el caso permanecía abierto. Las familias tuvieron que enfrentar la realidad más cruel. No había cuerpos que enterrar, no había respuestas que los ayudaran a encontrar paz, no había cierre. Solo un vacío insoportable y una montaña que se negaba a hablar. Elena Villarreal organizó una ceremonia conmemorativa en la base de la sierra. Colocaron 5 cruces de madera con los nombres de los desaparecidos. Pero esas cruces, golpeadas por el viento y la nieve, parecían un insulto a la magnitud del misterio. ¿Cómo podían 5 personas experimentadas en pleno siglo XXI con tecnología moderna simplemente desaparecer? La vida continuó, como siempre lo hace, pero las familias quedaron atrapadas en un limbo emocional. Elena nunca volvió a casarse. Cada aniversario del 12 de marzo regresaba a la sierra, caminaba hasta donde los perros habían perdido el rastro y se sentaba en silencio durante horas. La madre de Lucía desarrolló una obsesión con los foros de Internet sobre desapariciones misteriosas, buscando casos similares, patrones, cualquier cosa que pudiera darle una explicación. El padre de Diego gastó sus ahorros contratando a médiums y psíquicos que prometían comunicarse con los espíritus de los desaparecidos. Todos prometían respuestas, ninguno las entregó. Para 2015, 6 años después de la desaparición, el caso había caído en el olvido público. La sierra volvió a recibir excursionistas, aunque muchos evitaban la ruta que había seguido el grupo de Andrés. Los guardabosques, en conversaciones privadas, admitían que algo en ese sector de la montaña se sentía diferente, más pesado, como si el aire mismo cargara con el peso de lo inexplicable. Pero la sierra no había terminado de hablar. Solo estaba esperando el momento adecuado. En octubre de 2024, 15 años después de la desaparición, un equipo de investigación científica de la Universidad Autónoma de Baja California llegó a la Sierra de San Pedro Mártir para realizar un estudio sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas de alta montaña. El equipo, liderado por la doctora Patricia Sánchez, estableció campamentos en diferentes altitudes para tomar muestras de suelo, estudiar la vegetación y documentar los cambios en los patrones de nieve. Una de sus zonas de estudio estaba ubicada a unos 8 kilómetros del último punto donde se había rastreado al grupo desaparecido. El 18 de octubre, 2 estudiantes de posgrado, Martín Escobar y Ana Lozano, realizaban una recolección de muestras cerca de una formación rocosa inusual cuando Ana tropezó con algo semienterrado en el suelo. Al principio pensó que era una raíz o una piedra cubierta de musgo, pero cuando se agachó para examinarla más de cerca, su corazón se detuvo. Era una mochila de expedición profesional, marca North Face, parcialmente descompuesta por la humedad y el tiempo, pero inconfundiblemente humana. Martín y Ana no tocaron nada más. Siguieron el protocolo y llamaron inmediatamente a la doctora Sánchez, quien a su vez notificó a las autoridades del parque. Para el anochecer, un equipo de investigación forense había acordonado el área. Lo que encontraron en las siguientes horas desafió toda lógica. La mochila estaba a una distancia considerable de la ruta original que habían seguido los 5 senderistas. No había caminos obvios que llevaran hasta ese punto. Estaba ubicada en una zona de difícil acceso, rodeada de vegetación densa y formaciones rocosas que requerían equipo de escalada para alcanzar. ¿Cómo había llegado hasta allí? Al abrir cuidadosamente la mochila, los investigadores encontraron objetos que habían permanecido sorprendentemente preservados dentro de una bolsa impermeable sellada. Una identificación oficial que confirmó que pertenecía a Diego Campos, el profesor de historia.
un mapa topográfico con anotaciones escritas a mano, una brújula funcional y, lo más inquietante de todo, un cuaderno de campo con páginas llenas de escritura apretada, dibujos, coordenadas y lo que parecían ser observaciones científicas o notas personales. La noticia del hallazgo se mantuvo en secreto durante las primeras 48 horas mientras los forenses procesaban la escena, pero era imposible contener algo así. Alguien filtró la información a la prensa y para el 20 de octubre los titulares explotaron. Aparece mochila de senderista desaparecido hace 15 años. Nuevo giro en el caso de la Sierra de San Pedro Mártir. ¿Qué secretos guarda el cuaderno encontrado? Las familias fueron notificadas oficialmente. Elena Villarreal recibió la llamada mientras trabajaba en su oficina en Tijuana. Se derrumbó. 15 años de espera, de dolor contenido, de preguntas sin respuesta y ahora esto. Una prueba tangible de que Andrés y sus compañeros habían estado allí, en esa montaña, y que algo les había sucedido. ¿Pero qué? ¿Y dónde estaban los otros 4? ¿Por qué solo una mochila? ¿Por qué en ese lugar tan remoto? El equipo forense expandió la búsqueda en un radio de 2 kilómetros alrededor del punto del hallazgo. Utilizaron tecnología aún más avanzada que la disponible en 2009. Escáneres de penetración terrestre, drones con sensores LIDAR, perros entrenados específicamente para detectar restos humanos antiguos. Durante una semana completa, más de 100 personas peinaron cada centímetro de esa zona. No encontraron nada más, ni rastros de los otros 4 desaparecidos, ni equipo adicional, ni señales de campamentos, ni restos humanos, solo esa mochila, como si hubiera sido colocada allí deliberadamente para ser encontrada, o como si hubiera aparecido de la nada después de 15 años de ausencia. Lo que realmente estremeció a los investigadores fue el contenido del cuaderno de Diego. Las primeras páginas correspondían a los días anteriores a la expedición, notas sobre la ruta, referencias históricas sobre los sitios ceremoniales Kumiai, dibujos de símbolos antiguos que había investigado. Pero a medida que avanzaban las páginas, el tono cambiaba drásticamente. Las entradas fechadas el 13 y 14 de marzo de 2009, los días posteriores a su último contacto con el guardabosques, mostraban una escritura cada vez más errática. Diego describía cosas que no tenían sentido. El sendero no está donde debería estar. Los árboles se mueven cuando no miramos. Carla dice que escucha voces, pero yo también las escucho. Andrés verificó el GPS 5 veces. Todos muestran coordenadas diferentes. Lucía está asustada. Dice que algo nos observa desde la oscuridad. Las entradas se volvían más fragmentadas, más desesperadas. Una de las últimas páginas legibles contenía una sola frase, escrita con tanta presión que había rasgado el papel. No deberíamos haber seguido las luces. ¿Qué luces? ¿De qué hablaba Diego? ¿Era el delirio de alguien perdido y desesperado o había algo más en juego? Los expertos en grafología confirmaron que la caligrafía era genuinamente de Diego Campos. No había signos de falsificación. El cuaderno había sido escrito por él, bajo condiciones de estrés extremo, pero por él. Un psicólogo forense que analizó las entradas sugirió que Diego podría haber estado experimentando desorientación severa, posiblemente hipotermia o privación de sueño, ambas capaces de producir alucinaciones y paranoia. Pero eso no explicaba cómo habían perdido el rastro 5 personas simultáneamente, ni por qué sus GPS supuestamente mostraban lecturas contradictorias, ni qué eran esas luces que Diego mencionaba. La investigación oficial, reiniciada con este nuevo hallazgo, se centró en 3 hipótesis principales. La primera, el grupo había sufrido algún tipo de evento natural catastrófico, quizás un desprendimiento de rocas o una tormenta repentina que los desorientó y dispersó.
La segunda, habían encontrado algo en la montaña, posiblemente actividad criminal relacionada con narcotráfico, y fueron eliminados como testigos. La tercera, que nadie oficialmente se atrevía a verbalizar, pero que todos murmuraban en privado, algo inexplicable, algo que desafiaba la comprensión racional, había ocurrido en esa sierra. Para profundizar en esta última posibilidad, los investigadores decidieron consultar fuentes que habían ignorado en 2009. Viajaron a las comunidades Kumeyaay que aún habitaban cerca de la sierra. Hablaron con los ancianos, los guardianes de las historias antiguas, y lo que escucharon los dejó helados. Don Esteban García, un anciano de 82 años, conocedor de las tradiciones de su pueblo, les habló de los caminos que se tuercen. Según la cosmología Kumeyaay, ciertos lugares en la sierra eran puntos de intersección entre el mundo físico y el mundo espiritual. Estos lugares no eran malignos por naturaleza, pero eran peligrosos para quienes no sabían cómo transitarlos. Los antiguos hacían ceremonias específicas antes de entrar allí, explicó don Esteban. Pedían permiso. Llevaban ofrendas, sabían que no podías entrar con arrogancia, creyendo que la montaña te pertenecía. La montaña no pertenece a nadie, y si entras sin respeto, la montaña te muestra cosas, te pierde, te hace caminar en círculos, te lleva a lugares que no existen en tus mapas. Los investigadores, científicos racionales, escucharon con escepticismo educado, pero don Esteban continuó. Les habló de las luces. Durante generaciones, los Kumeyaay habían reportado luces extrañas en ciertas áreas de la sierra, especialmente durante las noches sin luna. No eran fuegos naturales ni fenómenos meteorológicos comunes. Eran luces que se movían con intención, que parecían llamar, que atraían a los viajeros fuera de los senderos seguros. Mis abuelos las llamaban los guías engañosos, dijo don Esteban. Si las seguías, nunca volvías por el mismo camino. A veces no volvías en absoluto. Les mostró un mapa antiguo, dibujado en piel de venado, que marcaba las zonas consideradas sagradas y peligrosas. Una de esas marcas coincidía con precisión inquietante con el área donde se había encontrado la mochila de Diego. Esta información, aunque fascinante desde una perspectiva antropológica, no satisfacía las necesidades de una investigación criminal moderna. Las autoridades necesitaban evidencia física, explicaciones racionales. Decidieron realizar un experimento. Enviaron un nuevo equipo de excursionistas experimentados, todos voluntarios que conocían la historia, para seguir exactamente la ruta que Diego había trazado en su mapa. Los equiparon con tecnología de rastreo de última generación, GPS con señales satelitales redundantes, cámaras corporales que transmitían en tiempo real, dispositivos de comunicación de emergencia. El experimento se realizó en noviembre de 2024, un mes después del hallazgo de la mochila. El equipo consistía en 4 personas, 2 guardabosques veteranos de la sierra, un experto en navegación militar y una antropóloga especializada en culturas indígenas del noroeste mexicano. Los primeros 2 días transcurrieron sin incidentes. El equipo siguió la ruta, documentó cada paso, mantuvo comunicación constante con la base. Alcanzaron el punto donde Diego había mencionado encontrar el supuesto sitio ceremonial Kumeyaay. Efectivamente, había evidencia de estructuras antiguas, círculos de piedra, formaciones que sugerían altares, petroglifos en las rocas. La antropóloga, doctora Mónica Delgado, quedó fascinada. Esto no estaba documentado en los registros arqueológicos oficiales. Diego tenía razón, había encontrado algo significativo. Acamparon allí la segunda noche, y esa noche algo cambió. Las grabaciones de las cámaras corporales mostraban algo que los técnicos en la base no podían explicar inicialmente.
A las 2:47 de la madrugada, una de las cámaras captó lo que parecían ser luces moviéndose entre los árboles. No eran linternas de los miembros del equipo. Todos estaban dentro de las tiendas. No eran animales con ojos reflectantes. Eran luces autónomas, pulsantes, que se movían en patrones que no seguían ninguna lógica natural. Uno de los guardabosques, Héctor Ramírez, salió de su tienda para investigar. Su cámara corporal registró todo. Las luces parecían alejarse cuando él se acercaba, manteniéndose siempre a una distancia fija. Héctor las describió como hipnóticas, casi hermosas. Caminó siguiéndolas durante aproximadamente 50 metros, alejándose del campamento. Fue entonces cuando los otros 3 miembros del equipo, alertados por la base que monitoreaba las transmisiones, salieron a buscarlo. Lo encontraron completamente desorientado, parado junto a un acantilado que no aparecía en ningún mapa que habían estudiado. Cuando le preguntaron qué hacía, Héctor respondió con confusión: «Estaba siguiendo las voces, no las escuchan, están llamándome por mi nombre». No había voces en las grabaciones de audio, solo el sonido del viento entre los pinos. El equipo decidió abortar el experimento inmediatamente. Regresaron a la base esa misma madrugada, caminando sin descanso durante 8 horas. Cuando revisaron sus dispositivos GPS posteriormente, descubrieron algo perturbador. Durante esos 50 metros que Héctor había caminado siguiendo las luces, sus coordenadas GPS habían mostrado lecturas erráticas, saltando entre ubicaciones que distaban kilómetros entre sí, como si hubiera estado teletransportándose. Los científicos intentaron encontrar explicaciones: interferencia electromagnética natural, campos magnéticos anómalos en la zona debido a depósitos minerales, efectos psicológicos de la altitud y el aislamiento. Todas eran teorías plausibles, pero ninguna explicaba completamente lo sucedido, y ninguna ofrecía consuelo a las familias que ahora sabían que sus seres queridos habían experimentado algo similar, pero sin la tecnología de seguridad y el equipo de apoyo que había salvado a Héctor Ramírez. Si Diego había seguido esas luces, si el grupo completo había sido atraído fuera del sendero seguro, ¿dónde habían terminado? ¿Y por qué solo la mochila de Diego había reaparecido después de 15 años? La doctora Patricia Sánchez, la científica cuyo equipo había encontrado la mochila, propuso una teoría controvertida. Basándose en el estudio geológico de la zona, sugirió la posibilidad de que hubiera cavernas subterráneas no cartografiadas en el área. La sierra era conocida por su compleja red de cuevas, muchas de ellas aún sin explorar. Era posible, argumentó, que el grupo hubiera caído en alguna de estas cavernas, quizás mientras seguían esas luces desorientadoras en la oscuridad. La mochila podría haber sido arrastrada hacia la superficie por corrientes de aguas subterráneas o movimientos tectónicos menores a lo largo de los años. Organizó una expedición espeleológica con expertos de la Sociedad Mexicana de Exploraciones Subterráneas. Durante 3 semanas, los espeleólogos descendieron a cada caverna conocida en un radio de 15 kilómetros del punto donde se encontró la mochila. Descubrieron pasajes nuevos, cámaras hermosas adornadas con estalactitas milenarias, ríos subterráneos de aguas cristalinas. Pero no encontraron rastros de los 5 desaparecidos. Mientras la búsqueda física continuaba sin resultados, un grupo de lingüistas y antropólogos comenzó a analizar el cuaderno de Diego con mayor profundidad. Las últimas entradas, las más fragmentadas y difíciles de descifrar, contenían algo que inicialmente había pasado desapercibido: dibujos. Entre las frases desesperadas y las coordenadas sin sentido, Diego había dibujado símbolos. Algunos eran reconocibles como petroglifos Kumeyaay, pero otros no correspondían a ningún sistema conocido. La doctora Mónica Delgado,
La antropóloga que había participado en el experimento del segundo equipo dedicó meses a estudiar estos símbolos. Consultó con expertos en arte rupestre, en simbología indígena americana, incluso con especialistas en escrituras antiguas del mundo. Nadie podía identificar su origen con certeza, pero todos coincidían en algo. Los símbolos transmitían una sensación de advertencia, de prohibición. Era como si Diego hubiera estado tratando de documentar algo importante, algo que había visto o comprendido en sus últimos momentos conscientes. Una de las últimas páginas legibles del cuaderno contenía un pasaje que se volvió central para comprender lo que pudo haber sucedido. Diego escribió: Andrés dice que debemos volver. Carla está de acuerdo, pero las luces nos muestran el camino hacia el lugar que buscábamos. Después de años de investigación, finalmente está aquí. El sitio ceremonial completo, no solo fragmentos. Las estructuras son más antiguas de lo que pensé. Los símbolos en las piedras coinciden con los textos que estudié. Pero hay algo más, algo que los Kumeyaay nunca mencionaron en los registros escritos. Hay una entrada, una apertura en la roca, y las luces entran allí. Lucía dice que no debemos seguirlas, que ya hemos visto suficiente. Pero Roberto quiere fotografiarlo todo. Yo también quiero entrar, solo unos minutos, solo para ver qué hay dentro. Mañana volveremos al sendero principal. Mañana estaremos a salvo. No hubo más entradas después de esa. Esta revelación cambió toda la narrativa de la investigación. Diego y su grupo no habían sido víctimas pasivas de un accidente o de un fenómeno inexplicable. Habían tomado una decisión activa de seguir algo, de entrar en algún lugar. La pregunta ya no era solo qué les había sucedido, sino qué habían encontrado y por qué habían elegido explorarlo a pesar de las advertencias que claramente habían percibido. Los investigadores regresaron al punto donde se encontró la mochila y expandieron la búsqueda con un nuevo objetivo: encontrar esa entrada. Esa apertura en la roca que Diego había mencionado. Utilizaron equipos de georradar para escanear las formaciones rocosas cercanas. Y en enero de 2025, 16 años después de la desaparición original, finalmente la encontraron. Era una fisura estrecha en una pared rocosa, parcialmente oculta por vegetación y camuflada por la erosión natural. Tan estrecha que fácilmente podía pasar desapercibida incluso para buscadores experimentados, pero estaba allí, exactamente donde el mapa y las notas de Diego sugerían. El equipo de espeleología fue llamado nuevamente, con cámaras, equipos de iluminación y protocolos de seguridad extremos. 2 exploradores descendieron por la fisura. Lo que encontraron los dejó sin palabras. La fisura se abría después de unos 10 metros en una caverna amplia, una cámara natural que mostraba signos inequívocos de haber sido utilizada ceremonialmente por los Kumeyaay ancestrales. Las paredes estaban cubiertas de petroglifos, algunos de los cuales coincidían con los dibujos que Diego había copiado en su cuaderno. Había restos de lo que parecían ser altares de piedra, círculos ceremoniales y en el centro de la cámara, algo completamente inesperado: equipo de campamento moderno, una tienda de campaña desarmada, linternas que ya no funcionaban, una cámara fotográfica profesional con la carcasa dañada por la humedad. Y algo más escalofriante: ropa. 5 chaquetas de montaña, dispuestas en círculo alrededor del altar central, como si hubieran sido colocadas allí deliberadamente. Pero no había cuerpos, no había restos humanos, solo esa evidencia de que habían estado allí, en esa cámara oculta, y que luego habían desaparecido incluso de allí.
Los análisis forenses confirmaron que la ropa pertenecía a los 5 desaparecidos. Las etiquetas coincidían con las descripciones que las familias habían dado en 2009. La cámara fotográfica era la de Roberto Suárez. Su familia la identificó por una calcomanía específica que él había pegado en el cuerpo. Intentaron recuperar las imágenes de la tarjeta de memoria, pero estaba tan dañada por la humedad y el tiempo que fue imposible. El misterio se profundizaba en lugar de resolverse. Habían encontrado dónde estuvieron, pero no qué les sucedió ni dónde estaban ahora. Don Esteban García, el anciano Kumiai, fue invitado a visitar la caverna. Cuando descendió con dificultad, apoyado por los espeleólogos, y vio las paredes cubiertas de símbolos antiguos de su pueblo, lágrimas corrieron por su rostro curtido. Este era uno de los lugares perdidos, dijo con voz temblorosa. Mis abuelos hablaban de él. Era donde los chamanes venían a comunicarse con los ancestros. Pero fue abandonado hace más de 200 años, porque algo cambió. Los chamanes dijeron que el lugar ya no era seguro, que algo más había comenzado a habitar allí, algo que no era de nuestro mundo. Le mostraron las chaquetas dispuestas en círculo. Don Esteban las observó en silencio durante largos minutos. Finalmente habló. Dejaron sus ropas como ofrenda, o fueron obligados a dejarlas. En nuestras ceremonias antiguas, cuando alguien cruzaba al otro lado, al mundo de los espíritus, dejaba algo de este mundo atrás. Era la manera de marcar el paso, de decir, estuve aquí, pero ahora estoy allá. Las palabras del anciano resonaron en la caverna con un peso que ninguna explicación científica había logrado. Los investigadores no sabían qué hacer con esta información. No podían incluirla en un informe oficial. No podían decirles a las familias que sus seres queridos habían cruzado al mundo de los espíritus. Necesitaban respuestas concretas, racionales, que pudieran poner en documentos legales y certificados de defunción. Pero la Sierra no ofrecía ese tipo de respuestas. Solo ofrecía misterio sobre misterio, preguntas que generaban más preguntas. En febrero de 2025, después de 4 meses de investigación renovada, las autoridades cerraron oficialmente el caso nuevamente. Esta vez, declararon a los 5 senderistas como fallecidos, aunque sin cuerpos que entregar a las familias. La caverna ceremonial fue sellada por respeto al patrimonio cultural Kumiai y por seguridad pública. Se colocó una placa conmemorativa en la entrada de la sierra, con los nombres de los 5 desaparecidos y una frase simple: buscadores de conocimiento perdidos en la búsqueda. Elena Villarreal visitó la caverna antes de que fuera sellada. Bajó con los espeleólogos, tocó las chaquetas que habían pertenecido a su esposo. Lloró sobre el altar de piedra donde Andrés había pasado sus últimos momentos conocidos. Le preguntó a don Esteban si creía que Andrés estaba en paz, donde quiera que estuviera. El anciano tomó sus manos y le dijo: la montaña no es cruel, es antigua y sigue sus propias leyes. Si tu esposo entró al otro lado, si todos ellos cruzaron, entonces están donde los ancestros están. Y allí el tiempo no existe como nosotros lo conocemos. Para ellos puede que solo haya pasado un instante, o puede que hayan vivido 1000 vidas. No sabía si esas palabras la consolaban o la aterraban más. Hoy, 16 años después de que 5 senderistas entraran a la Sierra de San Pedro Mártir con mapas y GPS y confianza en su experiencia, la pregunta sigue sin respuesta definitiva. ¿Murieron en un accidente que simplemente no hemos podido encontrar? ¿Fueron víctimas de algún crimen que permanece sin resolver? ¿O encontraron algo en esa montaña, algo ancestral y poderoso, que los llevó más allá de lo que la ciencia puede explicar? Las familias tienen ahora algo que no tenían antes: evidencia de dónde estuvieron, prueba de que la búsqueda de Diego no fue en vano,
que encontraron el sitio ceremonial que buscaban, pero eso no llena el vacío de no saber qué sucedió después, de no poder decir adiós, de vivir con la certeza de la pérdida, pero sin la posibilidad del duelo completo. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, si sientes esa mezcla de fascinación y terror que solo los grandes misterios pueden provocar, suscríbete a Ecos del Silencio, activa las notificaciones, porque el mundo está lleno de lugares donde la realidad se dobla, donde las explicaciones racionales encuentran sus límites. Y seguiremos explorándolos, seguiremos buscando respuestas, aunque esas respuestas nos lleven a lugares donde preferíamos no mirar. La Sierra de San Pedro Mártir guarda todavía sus secretos, y quizás, solo quizás, algún día la montaña decida hablar de nuevo. ¿Qué crees tú que sucedió con Andrés, Carla, Roberto, Lucía y Diego? ¿Fue un accidente trágico que simplemente no podemos resolver? ¿O cruzaron un umbral que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que existe? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y recuerda, la próxima vez que entres a un bosque, a una montaña, a cualquier lugar donde la naturaleza aún reina sin domesticar, camina con respeto. Porque nunca sabes qué antiguos poderes podrían estar observándote desde el silencio.